Bienvenidos manitas, hoy toca decoupage sobre tela. Voy a hacer esta funda para mi máquina de coser. A juego con esta caja que ya vimos hace tiempo. Por aquí por la esquinita y en la descripción del vídeo os dejo los dos enlaces a los vídeos. Uno para hacer la parte de abajo y el otro para hacer la tapa. Ya sabéis que la costura no es mi fuerte y voy aprendiendo poco a poco. Si hay algún experto en la materia y veis que algo se puede mejorar, decírmelo en los comentarios y así aprenderemos todos. Y ahora sí, vamos con el paso a paso de esta funda. ¡Empezamos! Cortamos el trozo de tela que vamos a necesitar. Yo estoy utilizando esta tela en el fondo blanco, sabéis que para el decoupage los fondos claritos muchísimo mejor. Y la pieza que he cortado es de 80 centímetros por 56 centímetros. Y vamos a doblar a la mitad con el derecho hacia adentro. En la parte donde está la doblez vamos a sacar el centro, 28. Otras marcas a 9 centímetros de cada lado del centro. Estas marcas que estoy haciendo es para hacerle una obertura para el asa que tiene la máquina de coser. Yo ahora voy a marcar el rectángulo con la medida que necesito, 18 centímetros de largo por 3 de ancho. Y abrimos el hueco, dejando un dobladillo en cada lado. Y le pasamos un pespunte. Le he cosido también una cinta a modo de decoración. El remate me ha quedado un poquito mal, creo que debería de haber empezado por una esquina, pero bueno, yo lo voy a dejar así, me vale y cada vez que lo vea me recordará que en estos momentos estaba aprendiendo. Y ahora ya vamos a montar toda la pieza. La doblamos de nuevo a la mitad con el revés hacia afuera y vamos a coserle estos dos lados de aquí. Lo siguiente, vamos a hacer la parte alta, estos ángulos. Y tenemos que abrir la funda, hacer este pico, centrarlo, que la costura esta quede centrada a la parte alta y tengo que hacer que este lado de aquí mida 13 centímetros. Así que yo me cojo la regla y por aquí es por donde tendré que coser. Lo mismo en la otra esquina y seguimos. Cortamos el sobrante del pico y le voy a hacer un zigzag para que no se me deshilache. Lo siguiente, en la parte de abajo le hacemos un dobladillo y lo cosemos. Y ya tenemos la funda hecha. Ahora vamos a hacerle algunos remates. Como hice en la parte de arriba, con otra cinta, esta vez en color rojo, voy a hacerle un bordecito. Lo colocaré así, doblando a la mitad la cinta y le pasaré un pespunte. ¿Podría haberlo hecho junto con la orilla? Sí, pero ya os he dicho que yo de costura lo justito, así que prefiero ir paso a paso. Pues así es como nos va quedando. Y habría que darle una planchadita, pero eso lo haré cuando termine lo último que me queda ya de costura. Y es a estas partes de aquí arriba que le hemos hecho en recto, donde le cortamos el pico. Le voy a hacer un pespunte en un color malva. Estoy escogiendo tanto el azul, el rojo como el malva, colores que le van al papel que voy a utilizar después. Le hago estos dos pespuntes, plancho la pieza y ya volveré a mi zona de confort con el decoupage. Como ya os he dicho al principio, esta funda la estoy haciendo a juego con la caja. Este es el trocito de papel que me sobró en aquel momento y me lo he vuelto a pedir. Lo podéis encontrar en Dipinto di Blu. En la cajita de descripción os dejaré el enlace. Y como siempre que hacemos decoupage, lo primero es coger los diseños que vamos a utilizar y rasgarlos, o bien con un pincel de carga de agua, como el que estoy utilizando yo, que también lo podéis encontrar en Dipinto, o con un pincel humedeciéndolo con un poquito de agua.
También podríais rasgar con las manos, pero utilizando el agua es mucho más fácil, porque rasga por donde habéis pasado el pincel. Vamos a preparar nuestra superficie. La tela que utilicéis, si es nueva, primero la tenéis que lavar para que pierda ese apresto de tela nueva y no le pongáis suavizante. Sin suavizante le dais una planchadita y colocamos en el interior un cartón para que nos quede plano, pero también para que no se nos pegue esta parte de la tela con la de atrás. Colocamos donde queramos poner el papel y para pegarlo esta vez voy a utilizar este adhesivo especial para tela con el que una vez terminemos el decoupage lo dejaremos secar, lo plancharemos por la parte del revés y ya lo podremos lavar. Con el papel ya en su sitio para que no se me mueva, aplicamos el adhesivo. Esta vez vamos a ser más generosos que de lo habitual porque la tela va a absorber y para que se nos pegue bien vamos a poner más cantidad. Y vamos pasando el pincel del centro hacia afuera por encima del papel hasta que se nos vaya pegando. Sobre todo por los bordes. De esta manera iremos pegando el resto de papel. Pues ya tengo esta composición hecha, me faltan simplemente colocar estos dos lacitos que los voy a poner aquí arriba, uno delante y otro por la parte de atrás, pero como lo tengo que dejar hasta que se seque, no lo puedo seguir manipulando ni trasteando con la tela, porque si se nos hace una arruga la tela, en el papel también se nos hará mientras la cola no se nos seque. Y una cosa que me he dado cuenta que no había caído en ese detalle, es que al cartón que le pongamos en la parte de abajo, para mantenerlo plano, colocarle un plástico entre la tela y esta pieza, porque si no la tela se nos pegará sobre el cartón, un detalle que yo no había caído. Así que colocarle un plástico porque así ya lo podréis dejar en plano hasta que se seque. Una vez seco nuestro decoupage con un rotulador de pintura blanca, voy a hacerle el falso pespunte a la palabra costura, igual que le hice a la caja. Pues yo ya lo tengo terminado y seco. Aquí en la parte de arriba le puse estas dos cintas y esta es la composición que yo he escogido. Ahora ya solo nos queda fijar el decoupage y eso es dándole la vuelta por la parte de atrás, darle una planchada sin vapor. Lo planchamos bien para que se quede bien fijado y a partir de ahí pues ya lo podremos lavar. Y así es como ha quedado mi funda para la máquina de coser. A juego con la caja. Ya veis que hacer decoupage sobre tela no es tan diferente a como lo solemos hacer. Espero que os haya gustado y si es así, darle like al vídeo y compartirlo en vuestras redes sociales. Así más personas podrán verlo. Y a mí me ayudaréis a que el canal siga creciendo. Yo os espero aquí cada martes y viernes con nuevas ideas. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.